Hola a todos. En esta oportunidad vamos a presentar una de las plataformas que es desarrollado por Google, Firebase. En esta presentación vamos a ver una de las operaciones básicas sobre documentos con Firebase, definición de componentes y su diagramación. Bueno, en esta siguiente presentación vemos qué es Firebase y por qué usarlo. Bueno, como definición, Firebase es una plataforma de Google para crear aplicaciones web y móviles. Ofrece servicios listos como, por ejemplo, base de datos en tiempo real, autentificación de usuarios, hosting, notificación push, analítica y monitoreo. En pocas palabras, Firebase ayuda mucho a los desarrolladores para crear apps sin tener que programar todo de cero. Bueno, Firestone sería uno de los servicios que tiene. eh, Usa base de datos NoSQL, es flexible y escalable para datos en la nube en tiempo real. Bueno, esto sería en este caso es el cloud computing. Bueno, su estructura de datos son básicamente de colecciones. Dentro de ellos están los documentos y dentro de los documentos vamos a almacenar los datos. Es como un sistema de carpetas y archivos que maneja Firebase. Bueno, en esta siguiente presentación vemos una operación que es crear documentos. Vamos a ver los elementos de add y set. Bueno, add en Firestore genera un ID único, ideal para nuevos elementos como por ejemplo un nuevo post. Pues es una lista. Luego tenemos set, que permite especificar un ID personalizado, ideal para datos como identificador natural, por ejemplo un perfil de usuario. Eh, Vemos también un ejemplo de código en JavaScript. Bueno, importamos la colección y creamos un documento o agregamos un documento, ya sea en Firebase o en Firestone. Luego tenemos la sección donde va a intentar correr todo el código donde nosotros declaramos, ¿no?, un nuevo documento de productos. Agregamos la descripción del producto y pues bueno, eso es lo que va a correr el código. Si todo va bien, nos va a botar un console log de un documento escrito con ID, o bueno, un nuevo documento creado. Y si no, nos va a botar un catch con el mensaje de error al añadir al documento. Bueno, eso sería básicamente la explicación básica que les puedo dar de la operación. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con la presentación, estaríamos hablando de la operación 2, de las operaciones básicas, que en este caso sería leer documentos. Antes de ello, ¿qué es read? Es la operación que sirve para consultar o leer datos almacenados en la base de datos de Firebase. Forma parte del ciclo de create, que en este caso sería, como anteriormente mi compañero ya habló, la parte de create, que es crear, read, leer, update, actualizar y delete, eliminar. Estaríamos enfocando un poco más a fondo de la sección de operaciones básicas, que en este caso sería el React. Eh, los tipos de React en Firestore es leer un documento específico. Se usa cuando conoces el ID del documento. Ejemplo, tener con ID sería el 1, 2, 3, 4, 5. Em, También permite todos los documentos de una colección, permite traer todos los registros, leer con condiciones el query, usando para filtrar, ordenar o limitar resultados. También lectura en tiempo real, escucha los cambios automáticamente y sobre todo lo importante, el obtener un documento específico usando el método JIT con la referencia del documento por su ID. Claro, hace un momento que habíamos hablado, las consultas condicionales, el QRES, el usar el WHERE para filtrar datos, obtener múltiples documentos, consultar una colección completa para tener todos sus documentos. Muy importante, muy aparte, es que el Firestore cuenta con una operación de lectura. Esto impacta en el costo si la app es escala. Puede leer, como lo mencionaba, un documento, una colección completa, un subconjunto con keys y sobre todo se recomienda optimizar las lecturas para no pagar de más. En este apartado estaríamos viendo un pequeño ejemplo, ¿no?, de código, el cual se hace implementando lo que es el React. Aquí estaríamos hablando ya, en este caso, la operación 3, la sección de actualizar documentos, el update. El update es la operación que se usa para modificar los datos de un documento existente en una colección del Firestore, ¿no? Forma parte del ciclo de CRUD, en este caso sería la operación 3, actualizar campos específicos.
El update te permite solo modificar los campos indicados sin afectar el resto. También te ayuda a reemplazar todo el documento si usas el código secdoc. Si la opción merge, sobreescribes el documento completo. Actualizar parcialmente también con el código merge, true, mantiene los campos existentes y solo agrega o modifica los nuevos. Operaciones especiales con los códigos increment, AR union, AR remove. El Firefox tiene métodos para actualizar sin tener que leer el valor primero. Consideraciones de update es que si el documento no existe, Blender fallará. Si quieres crear el documento, si no existe, usa setgots con merge o true. Cada actualización cuenta con una operación de escritura en Firestore y esto impacta en los costos. La aplicación de la operación es como que un punto a favor porque te ayuda a no estar eliminando todo tu código, sino te ayuda incluso a estar reemplazando las partes que en realidad estás requiriendo. Diferencia clave con estos códigos que se había mencionado anteriormente, los modifica los campos específicos sin sobreescribir el documento entero. Es más seguro para actualizaciones parciales. Caso de uso es cambiar el stock de un producto, actualizar el número de teléfono de un usuario, entre otros. Bueno, aquí como anteriormente habíamos visto, también estaremos viendo un claro ejemplo de este código y cómo es que se utiliza, pues, ¿no? En un código específico, código que uno está realizando. En este apartado estaríamos hablando de la operación 4, el delay, eliminar documentos. Permite eliminar documentos o campos de las files. Y es parte del ciclo CRUD, ya el final, se podría decir, o una de las partes que conlleva. Eliminar un documento completo borra el documento y todos sus campos. En este caso, muy aparte también, hace específicamente el poder eliminar simplemente un campo específico de dentro del documento que se está realizando. Mantiene el documento, pero quita un campo en particular. También existe la opción del borrado masivo, que es eliminar múltiples documentos. Se hace recorriendo con un query y borrando cada documento. Consideraciones. Eliminar un documento no borra automáticamente las subcolecciones. Deben eliminarse manualmente o con funciones en la nube. Cada delay cuenta como una operación de escritura en la Firestore. No existe un método directo para eliminar colecciones enteras desde la SDK. Se hace con ciclos o herramientas de administración. Muy importante es que es una acción destructiva y permanente. Y condiciones de seguridad, las reglas de seguridad de Firestore son cruciales para controlar quién puede borrar qué. Y muy aparte estaríamos hablando más o menos cómo es que sería un ejemplo de este código para poder realizar y ponerlo en práctica en todo lo que se tendría que ver mediante pues algún tipo de producto o documento que tengamos pues que utilizar esta parte de la operación. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre qué es un componente de software. Es una pieza independiente dentro de un sistema que es modular, reutilizable y autónomo. Para poder entenderlo de manera más fácil, podríamos decir que es imaginar como jugar con bloques de Lego. Podemos entender que cada bloque tiene una forma y una función diferente. También podríamos usarlo combinando o de manera independiente para poder crear así estructuras más grandes. Si de repente hay un bloque que no nos sirve, podemos cambiarlo sin tener que destruir nuestra estructura completa, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las características principales de un componente de software? Primordialmente que es reutilizable. Como ya lo he mencionado, podemos utilizar un mismo componente en diversos proyectos o partes de un sistema. También que es independiente, que quiere decir que funciona por sí solo, ¿no? Que siempre y cuando se le den las entradas correctas. Y tercero, que es encapsulado, que se esconde cómo funciona por dentro. Por ejemplo, solamente vemos la carátula de entradas y salidas, pero no necesitamos conocer todo el código interno. ¿Cuáles vendrían a ser las principales ventajas del componente de software? Primero, el tiempo.
nos permite ahorrar tiempo. Segundo, facilidad de mantenimiento. Y tercero, la escalabilidad, que podemos añadir, como yo le he mencionado anteriormente. Imaginemos que tenemos bloques Lego, podemos añadir sin necesidad o quitar sin necesidad de rehacer todo el sistema. Bien, ahora explicaremos el mapa de aplicación, o también llamado diagrama de componentes, que es un dibujo que muestra cómo está construida nuestra aplicación por dentro. Nos enseña qué piezas o componentes la forman, cómo se conectan entre ellas, qué servicios o funciones ofrece cada una de estas. Ahora, ¿cuál es la simbología básica en nuestro diagrama? Primordialmente el rectángulo con pestaña, que representa un componente de software. Después las líneas y flechas, que indican cuáles son las dependencias o conexiones. Y tercero, Lollipop, que representa una interfaz. Podríamos mencionar tal vez un ejemplo sencillo, ¿no? Imaginar una app de compras en la que está el login, que vendría a ser un rectángulo. No tenemos nuestro carrito, que también es un rectángulo. Y las flechas que están conectadas, ¿no? El carrito depende del pago y el login se conecta directamente con el carrito. En resumen, el mapa de nuestra aplicación es como un plano arquitectónico. En el lugar de habitaciones y paredes, más bien dibuja componentes de software, sus relaciones y sus servicios. Entonces, con nuestra exposición podríamos concluir que hemos entendido y aprendido sobre manejar datos con Firebase utilizando las operaciones CRUD, que son, como lo hemos visto ya, crear, leer, actualizar y eliminar. Por ejemplo, en leer podremos obtener las tareas desde una colección de Firebase. En crear, cuando el usuario añade una nueva tarea, se guarda en el Firebase. Actualizamos, si el usuario marca esta tarea como completada, se actualiza su estado. Y eliminamos, el usuario puede borrar la tarea y se elimina esta data del Firebase. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? Bueno, un componente de lista de tareas es como un bloque Lego, que lo mencioné al inicio de esta exposición de mi parte. Muestra las tareas existentes, permite añadir, marcar o borrar tareas y además se comunica con la Firebase para mantener todo sincronizado. ¿Qué podríamos también adicionar a ello? Una arquitectura bien definida en componentes facilita la conexión con todos los servicios externos de Firebase. Y además esto va a permitir crear aplicaciones que tengan estas tres características: que sean robustas, es decir, que funcionen de manera confiable, que sean escalables, que pueden crecer sin romperse, y además que sean fáciles de mantener. Si algo falla, se arregla solo el componente. Muchas gracias. Espero que haya sido comprensible nuestra explicación en cuanto al tema que nos ha tocado exponer.